Saludos compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Edgardo Almanza, soy instructor del área de gestión administrativa y financiera del Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial del municipio de Puerto de Río, Regional Antioquia. El objetivo de este video y de este saludo es conversar de una forma muy rápida con ustedes acerca de algunas tecnologías de la información y la comunicación o herramientas informáticas como tal que nos pueden ayudar a nosotros a crecer, primero que todo, de forma profesional, aplicarlas en la formación o incluso simplemente de ocio o, ¿cierto?, como aficiones. En mi caso, a mí me gustan mucho dos herramientas. Uno son los canales de YouTube y por otro lado son los podcasts. Ambas herramientas las uso a nivel personal, es decir, para hablar sobre cosas de temas que me gustan a mí, que pueden ser desde ajedrez, literatura, etcétera. Y a nivel de formación, utilizo más que todo los canales o el canal de YouTube, es decir, videos explicativos donde hablo sobre un tema específico, ¿cierto? Para que los aprendices apoyen o refuercen algún conocimiento o lo tengan ahí como un recurso adicional cuando quieran repasar un tema. Pero hoy les voy a hablar más que todo sobre el podcast, ya que es una herramienta que en los últimos años, eh, digamos, antes de la pandemia, y unos años atrás fue una herramienta muy utilizada, ¿cierto? Tuvo una explosión, un boom, y luego cuando llegó la pandemia, nuevamente volvió a ser utilizada, ¿cierto? Ya que se utiliza mucho para informar y para comunicar todo tipo de temas. ¿Quién puede hacer un podcast? Cualquier persona que esté interesada o que quiera puede hacer un podcast. ¿Qué debe tener? Obviamente hay unas herramientas básicas. Lo primero es tener, obviamente, un computador y tener un micrófono o una diadema como esta, ya que es importante tener una buena calidad del sonido. ¿Qué es un podcast? Un podcast es una colección de voz que se almacena en un servidor, en la mayoría de las veces de Internet, ¿cierto? De forma episódica o serial y que está ahí disponible para que los oyentes, sí, los oyentes, porque va a ser algo así, ¿cierto? Algo análogo como una emisora, solo que se escucha a nivel de Internet en algunas aplicaciones específicas que están en tu teléfono celular o en tu portátil o tu computador con Internet. Bien, ¿qué necesitas entonces, además de las herramientas hardware que te acabé de mencionar, perdón? Necesitas obviamente registrarte en una de las páginas de hosting, es decir, de alojamiento de podcast. Existen multitud de páginas, obviamente la mayoría son de pago, ya que es un negocio y estos negocios como tal necesitan cubrir digamos, unos gastos y unos costos de mantenimiento de equipos, etcétera. Pero algunos ofrecen algunos planes gratuitos y que sería suficiente para nosotros para iniciar en el mundo del podcasting. ¿Qué herramientas recomiendo yo? Bueno, recomiendo dos herramientas que son gratuitas y que son muy fáciles de usar. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Obviamente, registrarse en cada una de ellas. Simplemente acceder a la página de internet. Por ejemplo, en este caso está Anchor o Anchor, como le quieran decir, .fm. Entran a su navegador de internet, ¿cierto? Y buscan la opción de registrarse. ¿Listo? Después que logren crear su cuenta y validar su correo electrónico, ya estarán disponibles las opciones de crear un podcast. Y el otro hosting que recomiendo se llama acas.com. Esta herramienta también ofrece un plan gratis, ¿cierto? Obviamente también tiene unos planes pagos, ¿cierto? Starter, Influencer, Ace. En este caso nos iremos por el de Ace, perdón, por el de Starter y le vamos a dar clic en empezar y nos vamos a registrar. Yo no me voy a registrar porque obviamente ya yo tengo mi podcast, pero ustedes lo harían en su caso. Otra de las cosas que deben hacer es grabar los episodios. ¿Listo? Grabar los episodios. ¿Cómo así que grabar los episodios? Usted va a conversar. Un podcast es audio. Es decir, usted va a compartir la información de un tema que usted en lo posible debe dominar. Y un podcast usted lo puede hacer de una forma como estaría en este caso, hablando yo en este momento, es un monólogo, pero si estamos entre varios, entonces sería mucho mejor. Puede haber una discusión o un debate sobre un tema específico. Por ejemplo, dos compañeros o dos instructores del área agropecuaria podrían estar hablando sobre cultivos agrícolas o sobre nuevas técnicas de cultivos agrícolas en un episodio de su podcast y eso lo haría aún más interesante, donde cada uno va a exponer su punto de vista y luego se lo podrían compartir a sus aprendices.
Y los usos que le pueden dar son muchos. Es decir, pero generalmente un podcast lo que busca es transmitir información o ideas. Ok, entonces cuando ya acceda a su podcast, usted le debe dar un nombre, ¿cierto? Ese nombre debe estar relacionado con el tema del cual usted va a hablar. ¿Listo? Y con este nombre es que sus aprendices o sus oyentes lo van a buscar en internet o en los diferentes, en las diferentes aplicaciones para escuchar podcast. Bien, cuando ya entonces tengamos listo pues el nombre y la descripción de nuestro podcast, entonces ahí sí vamos a crear los episodios. Vamos a dar aquí clic en nuevo episodio. A ese episodio le vamos a dar un título, ¿cierto? Vamos a darle el título, por ejemplo, como en mi caso es de relatos, entonces yo voy a poner aquí historia de un duende, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que ese, yo le voy a hacer varios episodios, entonces sería el episodio uno. Y voy a crear una descripción de ese episodio. Entonces, la historia de un duende, ¿cierto? Ta, 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 ta. Voy a escribir todo lo que yo considere que sea relevante para el oyente, se interese por la historia para escuchar. Y me voy a ir a la opción donde se debe subir el archivo de audio, donde estará contenido toda la conversación o todo el monólogo que yo hice donde hablé del tema. Simplemente esto ya lo debía haber hecho, ¿cierto? Como les mencioné hace poco, en algún lugar específico donde usted ya habló del tema y grabó el audio en su computadora. ¿Listo? Ese audio, si usted lo considera, también lo puede editar y hay algunas aplicaciones para edición de audio, como Audacity o Adobe Audition. Entonces le subimos el archivo de audio, ¿cierto? Así lo mismo como adjuntar un archivo en un correo electrónico. Y por último le vamos a dar opciones de publicación y finalizar o publicar. Y queda listo nuestro episodio al aire para que los aprendices o nuestros oyentes, quienes vayan a escuchar, puedan entonces disfrutar de lo que hablamos o del tema específico como tal. Muy bien, y en cuanto a los videos en YouTube o canal de YouTube, simplemente con su correo Micena, ¿cierto? Ustedes van a entrar a YouTube y van a buscar la opción por acá, la opción de crear canal. Luego que le dan la opción de crear canal, tendrán la opción pues de subir videos. ¿Listo? Donde dice crear, se pueden subir videos. Y como pueden ver aquí, y aquí tengo varios videos que son para los aprendices, ¿cierto? Más de aproximadamente 15 videos públicos y tengo más de 30 videos no listados. La única diferencia es que los públicos los puede ver cualquier persona y los que son no listados son videos que solamente pueden acceder las personas que tienen el link. Es decir, si yo no quiero que ese video lo vean otras personas, yo lo pongo como no listado, ¿cierto? Que son las opciones que hay. Y yo le comparto el link a los aprendices y listo, para que ellos puedan acceder cuando lo deseen. Listo, muchas gracias por escucharme. Espero que no los haya aburrido. Creo que me extendí el tiempo que tenía permitido. Y bueno, espero que esta información les sea útil y de todos modos, cualquier duda, con mucho gusto a la orden para colaborarles en lo que ustedes necesiten. Muchas gracias y chao.